En el contexto del caso encontraremos la descripción del accidente laboral, donde tenemos a Juan Pérez, empleado de una empresa de construcción, que sufrió un accidente grave mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada del equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato contactando a emergencias y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. A continuación, tenemos una serie de preguntas que vamos a ir aclarando respecto a esta situación. La primera es: ¿cuál es el proceso para determinar el origen de la lesión? En este caso encontramos que el empleador y las autoridades laborales deben investigar las circunstancias del accidente para determinar su origen de igual forma. El trabajador debe someterse a una evaluación médica para determinar la naturaleza y gravedad de la lesión. Y finalmente el médico debe emitir un dictamen que determine si la lesión es de origen laboral o no. En este caso se conoce la gravedad del accidente, ya que ha perdido más del 50% de capacidad para trabajar y continuar con sus labores cotidianas con normalidad. ¿Quién tenía la responsabilidad de reportar el accidente? Al momento del accidente, el supervisor actuó de manera rápida al contactar a los servicios de emergencia, garantizando que Juan recibiera atención médica de inmediato. Esta respuesta ágil fue crucial para la posterior atención médica del empleado. De igual manera, el empleador debe reportar el accidente a las autoridades laborales y a la aseguradora de riesgos laborales. Y posteriormente, el trabajador también puede reportar el accidente a las autoridades si el empleador no lo ha hecho. ¿Qué corresponde en este caso? La indemnización y prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral del 50% o la pensión de invalidez. Dado que el dictamen médico determinó una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, el trabajador tiene derecho a una indemnización por esta pérdida. Pero la pensión de invalidez se otorga cuando el trabajador tiene una incapacidad permanente y total para no trabajar, lo que no es en este caso. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador respecto a la reubicación laboral, si resulta aplicable? El empleador debe reubicar al trabajador en un puesto de trabajo que se adapte a sus capacidades y limitaciones. De igual forma, debe realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para que el trabajador pueda desempeñar su labor de manera segura y eficiente. Y finalmente, debe proporcionar capacitación y entrenamiento al trabajador para que pueda desempeñarse en un nuevo puesto de trabajo. Posterior a ello tendremos un análisis legal, donde hablaremos de las decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan Pérez. En este caso, el empleador debe notificar el accidente a las autoridades laborales correspondientes dentro del plazo establecido por la ley y notificar a la aseguradora de riesgos laborales para que se inicie el proceso de indemnización. Posteriormente, el empleador debe realizar una investigación interna para determinar las causas del accidente e identificar medidas para prevenir futuros casos como el de Juan Pérez. Por otra parte, el empleador debe proporcionar prestaciones económicas al trabajador, como el pago de salarios caídos y la indemnización por pérdida de capacidad laboral. Como acto seguido, se conoce que el trabajador no puede regresar a su puesto de trabajo original. El empleador debe ofrecer un nuevo puesto de trabajo que se adapte a su capacidad y limitación actual. Finalmente, el empleador debe cumplir con la normatividad laboral correspondiente, incluyendo la Ley de Riesgos Laborales y la Ley de Protección al Trabajador, manteniendo registro de todo el proceso, incluyendo la notificación del accidente, la investigación, las prestaciones económicas, médicas y la reubicación laboral.
Acciones y recursos humanos que debería implementar antes y después del accidente. Antes del accidente, los recursos humanos deben capacitar a los empleados sobre el riesgo laboral y cómo prevenirlos. Desarrollar y comunicar políticas de seguridad laboral claras y concisas. Establecer procedimientos de emergencia en caso de accidentes, incluyendo la evacuación del lugar de trabajo y la atención médica. Realizar inspecciones de seguridad periódicas para identificar y corregir riesgos potenciales. Después del accidente, los recursos humanos deben notificar inmediatamente el accidente a las autoridades laborales y a la aseguradora de riesgos laborales, investigar el accidente para determinar las causas e identificar medidas para prevenir futuros accidentes, proporcionar apoyo a los empleados lesionados, incluyendo la coordinación de la atención médica y el seguimiento de su recuperación. Comunicarse con la familia del empleado lesionado para mantenerlos informados sobre su estado y el proceso de recuperación. Revisar y actualizar las políticas de seguridad laboral para evitar futuros accidentes. Proporcionar capacitación adicional a los empleados sobre los riesgos laborales y cómo prevenirlos. Realizar un seguimiento y monitoreo del empleado lesionado para asegurarse de que se está recuperando adecuadamente y para identificar cualquier necesidad adicional de apoyo. Pasos que Juan Pérez debe seguir para reclamar su incapacidad y derechos laborales. Como primer paso tenemos la notificación al empleador. Juan debe notificar al empleador el accidente y la lesión sufrida lo antes posible y debe proporcionar documentación médica que respalde su incapacidad para no trabajar. Como segundo paso tendremos que solicitar la incapacidad laboral, donde Juan debe solicitar la incapacidad ante la autoridad laboral correspondiente y debe proporcionar la documentación requerida, incluyendo la documentación médica y la documentación del accidente. Como tercer paso, tendremos la reclamación de prestaciones económicas, donde debe reclamar las prestaciones correspondientes como el pago de salarios caídos y la indemnización por pérdida de capacidad laboral. También debe proporcionar la documentación requerida para reclamar las prestaciones económicas, como es el certificado de incapacidad laboral, notificación del accidente, documentación médica, contrato de trabajo, certificado de afiliación, formulario de reclamación e identificación personal. En el cuarto paso encontraremos la presentación de una demanda si se da el caso. Si es necesario, Juan puede presentar una demanda ante un tribunal laboral para reclamar sus derechos laborales y proporcionar pruebas para respaldar su demanda, como documentación médica, notificaciones del accidente y pruebas de la incapacidad laboral. Normativas aplicables en el caso abordado, las obligaciones del empleador. Tenemos que la ley de riesgos laborales, esta ley regula las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. La ley de protección al trabajador, esta ley regula las obligaciones del empleador en materia de protección al trabajador, incluyendo la seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento establece las normas y procedimientos para la implementación de la seguridad y salud en el trabajo. Obligaciones del empleador, en la cual encontramos que el empleador debe proporcionar un ambiente de trabajo seguro, saludable para los trabajadores, identificando y controlando los riesgos laborales en el lugar de trabajo, capacitando a los trabajadores sobre los riesgos laborales y cómo prevenirlos, y proporcionar equipo de protección personal adecuado para cada trabajador. El empleador debe investigar los accidentes y enfermedades laborales para determinar las causas e implementar medidas para prevenir futuros accidentes. De suceder nuevos casos en el futuro, debe notificar los accidentes y enfermedades laborales a las autoridades laborales correspondientes y proporcionar atención médica adecuada para los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades laborales. Finalmente, reintegrar el trabajador a su puesto de trabajo original o a un puesto de trabajo equivalente cuando sea posible.
Soluciones para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan Pérez. Algunas soluciones que tenemos es proporcionar capacitación y concientización a los empleados y trabajadores sobre las normatividades laborales y de seguridad y salud en el trabajo, implementar políticas y procedimientos claros y concisos para garantizar el cumplimiento normativo, realizar supervisión y monitoreo regular para garantizar el cumplimiento normativo, investigar y sancionar a los empleados que incumplan con las normas laborales y la seguridad y salud en el trabajo,